Yes, Legend, I wrote Legend back in 2009, and it came out in 2011 in the US. And it was inspired partly by the movie Les Miserables. So that was, I remember that day. I was just sitting at home bored, and I was watching the old movie version of Les Miserables. This is the one with Liam Neeson in it. And just thinking idly to myself that it would be really cool to see a teenage version of this story, like a teen criminal versus a teen detective. And that idea stuck in my head for a while, and I put it aside for a few weeks. And then I read an article that had a map that simulated what the world will look like when all of the freshwater ice melts in the world, I think 150 years from now or something. And it was fascinating to see how the land had changed. And since I live in LA, in California, I was looking at how the land had changed in the US and started thinking about how my hometown would look. And it would be partially flooded and what that would be like for the US, and started thinking about what the political ramifications of that are. And so the world of Legend started to come into fruition. And once I combined that with the idea of a teen criminal versus a teen detective, I started writing the first version of Legend. Pues lo cierto es que empecé a escribir Legend en 2009, aunque se publicó en 2011 en Estados Unidos. Y tienes toda la razón, parte de la inspiración para Legend, para toda la saga, fue una película de Los Miserables, pero no la versión más moderna, sino la más antigua. Me acuerdo perfectamente que estaba un día viendo la peli y estaba aburrida, y mientras la veía empecé a pensar: ¿cómo mola esta peli? ¿Cómo molaría además hacer una versión en que tanto el convicto o el delincuente como el gendarme o el policía fueran adolescentes? Mira que me molaría hacer algo así. Y esa idea se me quedó en la cabeza y estuvo durante varias semanas dándome vueltas. Y mientras me daba vueltas esa idea en la cabeza, vi un mapa en un artículo del periódico que era una simulación de cómo sería el mundo dentro de 50 años si se hubieran derretido totalmente los casquetes polares y el agua hubiera negado parte de la Tierra. Y me fascinaba realmente ver cómo cambiaba la Tierra y la orografía si subía el nivel del mar. Yo vivo en Los Ángeles y me centré sobre todo en cómo sería el mapa de Estados Unidos, cómo sería mi ciudad natal y cómo quedaría si estuviera inundada, aunque fuera parcialmente. Y también empecé a considerar las ramificaciones políticas que podría tener un acontecimiento así, si se produjera esa subida del nivel del agua. Y de ahí nació el mundo de Legend. Después de concebir el mundo, fue cuando volvieron a mí tanto el convicto o el delincuente adolescente como el gendarme o policía adolescente también. Sí, como bien ella dice, Legend nos cuenta la historia de una de las jóvenes élite de las fuerzas de la República y del criminal más buscado de entre todos ellos, y cómo sus caminos se van cruzando. La rebeldía, el no acatar las normas, el enfrentarse a un gobierno o a un sistema injusto son dinámicas que están muy presentes en tu literatura y en tus sagas. Tenemos, por ejemplo, en Los jóvenes de la élite se repite, en Warcraft también hay parte de ello. ¿Por qué crees que el género young adult te pide volver una y otra vez a estos temas? Oh, that's a very good question. I find myself constantly drawn to stories of dystopia, which now I feel like are just realistic fiction. I can't even call it dystopia anymore. Because it is my way of both, one of the reasons is it's my way of coping with seeing this happening in reality. When I first started writing Legend, it was 2009, and in the US, Obama had just been elected, and there was an air of hope, but also this air of unease, because we could see our political system starting to fracture. And now, fast forward 10 years, and everything is a bit of a mess. And it's sobering to see that happen in real time, but even though in reality, sometimes I feel like I have no control over what's going on in the world, in my fiction,
I feel like I have complete power. I am like a god in my world. So I feel like I can make anything happen. And because I can do that, I feel like I can write stories that help me believe that good endings can come from terrible things that happen, that people can survive these things, that they can thrive, that young people can fall in love and live a life, and find friends and all of that, and that these normal things can still happen even in the midst of terrible things. And the other reason that I write these stories, and I keep finding myself coming back to telling stories of young people growing up in dark times, is that I am constantly inspired by the young people that I see operating in the world, who contact me, who are in the news, who are able to, take on these giant problems that are happening in the world. And it's kind of heartbreaking, because you shouldn't have to. If you're 16, you shouldn't have to be worried about climate change and politics and, in the US, the issue of guns and all of that. But you should be worried about parties and prom and school and grades and falling in love for the first time, all of that. But nevertheless, I see all of these young people who are able to go out in the streets and protest and speak up for what's right, and defend themselves and think about the bigger picture, the things that are working in the world. And I find that so inspiring and so humbling. And so I get asked sometimes if I think that any of my writing can inspire young people, and I just think that no, it's the other way around. I am just dictating what I am seeing, and I find myself inspired constantly by what young people are doing. La verdad es que es una muy buena pregunta. Quizás sea una forma de tratar con cosas que tengo presentes de manera inconsciente. Durante mucho tiempo es mi forma de lidiar, supongo, con lo que ocurre en la realidad, el presentar ese tipo de conflictos. Me acuerdo que en 2009, cuando empecé a escribir Legend, pues Obama acababa de ganar las elecciones y parecía que se abría una época de esperanza. Aunque ya había cierto malestar en el sistema que indicaba que podía producirse una fractura en el sistema político si le damos al botón de avanzar rápido y llegamos a 10 años más tarde, vemos el jaleo en el que se ha convertido la política norteamericana y que esas tensiones pues, se han convertido en una realidad. Y a mí lo que me cuesta mucho siempre es lidiar con la idea de que no soy capaz de controlar el mundo que me rodea, que no puedo ejercer control sobre lo que tengo a mi alrededor, pero en mis obras de ficción tengo el poder absoluto. Puedo hacer que suceda lo que me venga en gana. Y eso me ayuda a mí a lidiar con lo que está ocurriendo fuera. Eso me permite sentir que puedo hacer algo distinto, sentir que puedo dar un final feliz a mis personajes tras someterlos o tras ver cómo viven acontecimientos absolutamente terribles. Puedo ver cómo una pareja se enamora y vive su amor y su vida aún cuando están envueltos o rodeados de una situación absolutamente terrible. Me gusta contar historias de jóvenes en mundos oscuros porque creo que aportan esperanza y me inspira mucho las noticias que recibo de jóvenes cuando me contactan a través de mis redes sociales y me cuentan sus historias, o cuando veo algo en las noticias, o cuando hay alguien, una persona joven, que da un paso adelante y que se enfrenta a algunos de los problemas gigantes que nos rodean hoy en día. Es un mundo duro, realmente. Creo que una persona de 16 años no debería alzar la voz y ponerse a luchar contra el cambio climático o contra distintas cuestiones de la política en Estados Unidos. Creo que un adolescente debería poder estar en casa, ir al colegio, al instituto, salir de fiesta, enamorarse, pero al mismo tiempo me encanta ver a jóvenes que son capaces de tomar las calles, de salir a manifestarse, de salir a protestar, de hablar por aquello que les parece que es lo correcto. Y eso para mí es siempre una fuente de inspiración total y absoluta. Es una de las cosas que más me inspiran. Me preguntan con mucha frecuencia si creo que mis obras sirven de inspiración a los jóvenes. Y creo que la pregunta es más bien justo al revés. Sois los jóvenes los que me servís de inspiración a mí con todo lo que hacéis y los que me permitís escribir mis obras.
Jóvenes en mundos oscuros sería un buen resumen para la siguiente saga que vimos publicada en España de Marie, que es Los jóvenes de la élite. En los agradecimientos del primer libro hablas de cómo en algún momento del proceso te diste cuenta de que aquella tenía que ser la historia de una villana y no del viaje del héroe. Y de hecho también cuentas que es lo más oscuro que nunca has escrito. Yo te pregunto si años más tarde sigues pensando lo mismo. Oh, thank you. Yes. I think The Young Elites is it's a very special story to me. Adelina as a character came into my mind almost fully formed, but in the earliest version of that story, she was not the protagonist. She was the villain, the side character, and there was another character who was the main character. And I wrote about 100 pages of that version before I gave it to my agent at the time. And my agent called me back and she was like, "When you sent this to me, did you think that it was good?" and I remember thinking like, "Oh, I thought it was, but is there anything that you liked about it, or should I just delete the whole thing?" And my agent said, "Well, I like the character Adelina. I think that she is really interesting. She was my favorite character, and I didn't like anything else except for Adelina." And as we were talking, she said, she's like, kind of half joking, like, "What if you made her the main character?" And I was like, "Ha ha ha." And then then I went home and I was like, that would be interesting. So I rewrote the story with Adelina as the main character, and the whole story fell into place. So I think she was just basically in my head saying like, "No, this story belongs to me. You give it to me." So I was like, okay. So she was a very difficult character for me to write. She's probably still the most difficult character I've ever had to write, since I was writing in first person, so I had to be in her headspace. And her headspace is a very unsettling place to be. But I feel very attached to her. I think that now, you were asking if I still feel this way. I think that in some ways, Adelina as a character is almost more relevant than ever in this world. In the U.S., we had a Supreme Court ruling called Roe versus Wade, which protected abortion rights for people who can get pregnant, and now that's been struck down, and I just feel such frustration and anger about that, and I can feel the little Adelina in me, stirring awake. I think that she is a character, unfortunately, still for these times, and that a lot of her frustration and anger with her own world are coming from a place that I, was first frustrated with back in 2014, and still feel that frustration, with the world. I think that Adelina is a representation of what happens when you are dealing with trauma, and how you can react to that, both for good and for ill, how she feels like she has no control over things in the world, and that, maybe it's okay for her to just lash out sometimes at what's being done to her and other people in the world. So I hope that Adelina and other characters like her and people in the real world can get peace from that someday. But until then, Adelina will continue her rampage of anger in the books. Sí, me parece que sigue siendo lo más oscuro que he escrito. Jóvenes de... No, élite, jóvenes de élite... Los jóvenes de la élite. Los jóvenes de la élite. La protagonista es Adelina. Y Adelina es un personaje que me llegó prácticamente completo. Ella ya estaba formada casi totalmente cuando empecé a escribir la historia. Pero había una pequeña salvedad, una diferencia, y es que no era la protagonista, era la mala de la historia. Era un personaje secundario. Había otro protagonista, y cuando llevaba como unas 100 páginas escritas de aquella novela, se la mandé a la que era por aquel entonces mi agente. Y la respuesta que me pegó fue, devastadora. Me dijo: "¿Pero de verdad te parece que lo que has hecho es bueno?". Y yo me quedé, destrozada. Y digo: "¿Y hay algo por lo menos que te haya gustado?".
Y la que era mi agente en aquel entonces me dijo, hombre, a ver, el personaje de Adelina es interesante, es mi favorita de todo lo que has escrito, es lo que me gusta, del resto no me gusta nada. Y luego me dijo, así como medio en coña, jaja, igual debería ser ella la protagonista. Y dije, jaja, sí. y luego dije, Y ahí es cuando yo creo que Adelina tomó el control. Me la imagino diciéndome, esta es mi historia, dámela, me la voy a quedar yo. Y es cuando se convirtió en la protagonista de lo que estaba contando. Me cuesta mucho escribir a Adelina, porque escribo en primera persona. Y eso quiere decir que me tengo que meter en su espacio mental, que me tengo que meter en su cabeza. Y os aseguro que no es un espacio mental agradable en el que moverse. Pero en cierta forma sigo sintiéndome muy cercana, muy vinculada a Adelina, porque me parece que es un personaje que es más necesario hoy que nunca en algunos aspectos. Acaba de derogarse en Estados Unidos una sentencia del Tribunal Supremo, que es la que se llamaba Roe contra Wade, que es la que permitía garantizar el acceso y el derecho al aborto a las personas que lo pudieran necesitar. Y la derogación de esa sentencia implica que eso ya no puede ser así. Y eso me provoca una frustración enorme y un cabreo enorme. Y la Adelina, que está dentro de mí, se ha despertado. Y sigue siendo, por desgracia, un personaje relevante y necesario. En 2014 yo vivía mucha frustración con una serie de cosas y hoy en día esa frustración sigue ahí, sigue presente. Creo que Adelina representa exactamente esa forma de responder a las transiciones de lo positivo a lo negativo. Representa aquello que existe cuando tienes que lidiar con una situación traumática, cuando tienes algo positivo que, como digo, se transforma en negativo. Básicamente, lo que siento es un cabreo enorme al ver lo que le ocurre a Adelina en su mundo, al ver lo que le ocurre a las chicas jóvenes en el mundo que nos rodea. Creo que Adelina y otra mucha gente y otras muchas personas merecen alcanzar de una vez la paz. Pero mientras no la alcancen, os aseguro que seguiré sintiendo los ataques de furia que deja su paso incontenible. Si hay una cosa que me apasiona de tu literatura, son las protagonistas femeninas que construyes, porque están cargadas de matices, porque las dejas tener esas sombras. Hablabas de Adelina, pero creo que también es un denominador común pues, con Emika Chen de Warcross o con Anner Mozart. ¿Cómo afrontas esta construcción de los personajes? Yes, it means a lot to me that you like the female characters. That really means a lot. Thank you. I approach building my female characters in a similar way to how I build any of my characters. I want to create characters that feel real, that feel like they have flaws, that they feel like they can be people who make good decisions and bad decisions, who are not necessarily these picture perfect good girls or that, because that's not what I see in real life. That's not who I am as a person. And I want to, most of all, for them to feel like it's somebody that you could encounter in the real world. And so every single one of my female characters has come about in that way. I guess the one difference that I always approach my female characters with, as opposed to my other characters, is that I think about how they walk through the world, how being a female character in this world changes their relationship with everyone around them, the people around them. Like if Adelina were a straight male in the Young Elites, she would have had a very different experience in life. She probably wouldn't be as angry about things. And I think that can apply to many of my characters. In Sky Hunter, which is my latest series here, it centers around a girl named Talon, who is an elite warrior in her world, in this nation of Mara. And the earliest version of that story, she was actually a he. She was a male character. And when I was going over it with my editor, we kept talking about how the story didn't feel quite right. It wasn't congealing the way we wanted it to. And she said it was because, and my editor suggested, maybe
maybe the story works better if Talon were a female protagonist. And when I did the rewrite, I realized that my editor was right in that, and Talon was meant to be a female protagonist because it changed the way that she interacted with the world. It changed the way the world reacted to her. So it means a lot to me to hear that you like those characters. Thank you. Me encanta oírte decir que te gustan mis personajes femeninos, de verdad, muchísimas gracias. Cuando trato de escribir una mujer, un personaje femenino, sea una protagonista, trato de hacerlo como si fuera, como hago con cualquier otro personaje. Siempre trato que mis personajes parezcan personas reales, que tengan sus defectos, que a veces tomen decisiones acertadas y otras veces decisiones equivocadas. No hace falta ser siempre perfecta y estar siempre como para salir en una foto inmediatamente, porque eso no me pasa a mí. No siempre estamos en esa situación como personas y nos pasa a buena parte de los que vivimos en este mundo real. Cuando miro a mi alrededor, veo a la gente pues con sus defectos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, e intento que todas mis protagonistas y todos mis personajes femeninos sean así es como me han ido saliendo. Sí hay una diferencia de todas formas en la construcción de personajes si va a ser una mujer, y es que siempre trato de plantearme, o una chica, siempre trato de plantearme cómo va a recorrer el mundo, cómo va a caminar por el mundo esa persona, cómo el hecho de ser mujer cambia sus relaciones con el mundo que le rodea. Si Adelina, por ejemplo, hubiera sido varón y heterosexual, la experiencia vital que habría tenido hubiera sido muy distinta y seguro que no hubiera estado tan cabreada. En Sky Hunter, que es mi serie más reciente publicada aquí, la prota es Tallinn, que es una guerrera de élite que vive en un mundo, en un país que se llama Mara. En la primera versión de Sky Hunter, en lugar de ser una chica, era un varón el protagonista. Y cuando llevé a mi editor la historia para revisarla, la novela cuando estaba acabada, veíamos que había algo que faltaba, que había algo que no acababa de cuajar ahí, y me sugirió mi editor, me dijo, oye, ¿y por qué no haces que en lugar de ser un chico el protagonista sea una chica? Reescribí la historia y me di cuenta de que efectivamente tenía razón. La historia necesitaba de una protagonista, no de un protagonista, y Tallinn se convirtió en esa protagonista. Y la verdad es que creo que funciona mucho mejor la historia, pero de nuevo, de verdad, muchas gracias, me encanta que te guste cómo construyo los personajes femeninos. Antes de meternos de lleno con los dos últimos libros publicados en España de Mary, necesito preguntar acerca de Warcross, porque es una biología que adoro. Sé que has trabajado en la industria del videojuego y que jugarlos te ocupa una parte de tu tiempo, porque eso dice siempre en la biografía de las contraportadas. Warcross es una biología increíble de ciencia ficción que habla sobre todo de realidad virtual y de los peligros que esta puede entrañar. ¿Te divertiste escribiéndolo tanto como yo imagino? Yes, I did. I used to work in video games. When I was in college, I was always writing on the side, and I was always playing video games and drawing and all of these kind of creative things. I didn't know that you could do any of that as a job. And I remember my parents, who were very, they were saying this out of love, and I understand where they were coming from. They were just saying, like, maybe you should do something stable while you try to think about the creative things that you love. And so I was going to go to law school, but it's probably for the best of the world that I did not become a lawyer. I would have been a terrible lawyer. But I remember going around campus towards the end of school and feeling very sorry for myself and wondering, what am I going to do with my life? And I walked past this kiosk on campus that had a bulletin on it from Disney, the Disney company, and they had a video game division called Buena Vista Games at the time. And the brochure said, do you like to draw and do you like to play video games?
And I was like, I love video games and I love to draw. So I read the rest of the thing and it said, well, we're looking for 8 interns to come and join us at Disney for 6 months. And all you're going to do for 6 months paid is you're going to come up with new video game ideas. Like that was the job description. And I was like, how does anybody pass up that job description? So I remember running back to my dorm and looking up everything I could about the internship and putting together my portfolio and submitting it for this job. And I got in, and I remember calling my mom and be like, Mom, I'm gonna turn down law school and I'm gonna go work at Disney for 6 months with no promise of a future career in video games. And my mom was just like, I didn't know you could work in video games, but okay. So that's what I ended up doing, and it was probably the best job that I ever had in the corporate world. It was my first experience working in a creative space with other creative people. I was working with other writers and artists and other adults who were in the creative industry. And it was my first time realizing that, oh, you can be an adult and also do these things that you love. It was a revelation for me, and it actually genuinely helped my writing. At the time, I was feeling kind of dejected about my writing, and this helped me get my inspiration back. So I ended up working in video games for 5 or 6 years before I became a full-time writer. And, excuse me. And so I always knew that I wanted to write a story like Warcross, something that was set in a world full of games that carried some of the fun and the enthusiasm I remember from working in the gaming world. So that was how Warcross came to be. And I had so much fun writing it. I absolutely had as much fun as I hope came across in the book. I had always wanted to create my own game, but the good thing about fiction is that you have an unlimited budget and it will just work, which is great. You don't have to beta test or anything. So I was just like, I can make anything. This game will probably cost $1 trillion to make in real life, but in my book, I can do whatever. So I had a lot of fun building that world of just unlimited possibility. I had a lot of fun writing about technology. I find technology very, very fascinating and unsettling. I think that there's a lot of optimism that can be had from it, even as, obviously there are dangers that come with technology as well. So I loved exploring that. I love thinking about the new and what it can do and what are the dangers of it and what are the pitfalls and how it can still end up being something that changes us for the better. So all of those ideas went into Warcross and building the character of Amika Chen, who was basically like my wish fulfillment version of myself. Like, I wish I could be more like you. I wish I could dye my hair that many colors and not have my hair fall out. But so the whole book is like my love letter to games and all the things that I love. You would look amazing with rainbow in your hair. Oh, thank you. I wish your hair is amazing. I wish I could pull off the color. It just doesn't. Oh, yeah, I wish I could do it. Efectivamente, trabajé en la industria del videojuego. Justo cuando estaba en la universidad, fui guionista de videojuegos, trabajé en la industria y a mí desde siempre me gustaba escribir y es lo que hice durante bastante tiempo. Y he jugado a videojuegos y no sabía que podía formar parte de la industria creativa y que trabajar en videojuegos era una opción. No tenía ni idea de que había un trabajo y una industria dedicada a un sector dedicado al videojuego. Me acuerdo que cuando empecé con esa idea, mis padres, y entiendo por qué me lo decían, y sé que me lo decían con cariño, pero bueno, mis padres me dijeron, ¿por qué no te buscas un trabajo estable? Algo serio. Porque yo lo que iba a hacer era ser licenciado en Derecho. Empecé a estudiar en Derecho y creo que ha sido mejor para el mundo que no acabara la carrera y que no haya ejercido nunca como abogada, porque ha sido una letrada absolutamente terrible. Y el caso es que me acuerdo que mientras estaba estudiando Derecho y pasándolo fatal, un día pasé por uno de estos stands que hay una especie de kiosco de estos que hay en las universidades y vi que había varios folletos. De los folletos había uno de Disney.
Disney tenía en aquella época una división de videojuegos que se llamaba Buena Vista Games. Y en el folleto decían, ¿te gusta dibujar? ¿Te gusta jugar a los videojuegos? Tenemos el trabajo perfecto para ti. Puedes entrar como becaria en Buena Vista Games. Yo pillé el folleto, me quedé mirándolo y empecé a planteármelo. Dije, bueno, pues les voy a escribir. Y de repente me dijeron, oye, pero si vas a hacer la solicitud, que la solicitud de trabajo esté bien hecha, que esté bien presentada. Dije, madre mía, que se pueden presentar mal las solicitudes de trabajo. Me volví corriendo a casa para documentarme, para hacer una buena solicitud de trabajo, para enviar la información relevante, para describir bien aquello que creía que podía hacer y lo envié. Y el caso es que cuando me avisaron de que me habían aceptado, pillé el teléfono, llamé a mi madre y dije, mamá, ¿te acuerdas que estaba estudiando Derecho? No, pues verás, lo voy a dejar para meterme como becaria durante 6 meses en Buenavista, sin que me paguen demasiado y sin perspectivas seguras de futuro. Y la respuesta de mi madre fue, pero ¿se puede trabajar haciendo videojuegos? El caso es que fue mi primera experiencia en el mundo empresarial. Fue la primera, y sobre todo en el mundo empresarial desde el punto de vista creativo. Fue la primera experiencia que tuve trabajando con otra gente. Y fue la primera vez que me di cuenta de que incluso cuando eres adulto puedes dedicarte a la industria creativa, puedes dedicarte a crear cosas dentro de una industria. Y desde luego fue toda una revelación para mí y me ayudó en lo que a escribir se refiere, porque lo estaba pasando relativamente mal en aquella época con mi estilo y mi forma de escribir, y la experiencia acumulada durante los 5 o 6 años que estuve en la industria del videojuego, pues me ha ayudado en todo lo que he escrito. Todo esto, además, me sirvió de referencia a la hora de escribir la historia de Cuatros. Es un mundo, efectivamente, que consiste en o que se inspira en la energía y en el buen rollo, que me daban los videojuegos. Eso me sirvió muchísimo. Espero que en el libro se note. Quería, cuando me puse a escribir la novela, crear un juego que, como era en un entorno de ficción, tendría un presupuesto absolutamente ilimitado. Si alguien se planteara, por lo más remoto, hacer parte de lo que describo en Cuatros, pues tendría que gastarse por lo menos $1 billón para poder hacer lo que cuento en el libro. Pero yo no tenía ninguna limitación, podía escribir lo que me viniera en gana, hacer lo que me apeteciera, porque no tenía ningún tipo de restricción de presupuesto. La tecnología siempre me ha parecido fascinante. Es verdad que tiene momentos inquietantes, pero también tiene cosas muy optimistas y positivas. Tenemos que saber y ser conscientes de que hay peligros, pero también de las posibilidades que ofrece. Y a mí me encanta poder explorarlo, poder ver algo nuevo, poder hacer cosas utilizando la tecnología y tratar de explorar incluso los riesgos que eso entraña. La tecnología puede ser algo que sirva para cambiar a alguien a mejor, que sirva para cambiar lo que nos rodea a mejor. Y esa es la idea de Cuatros. Además, hay otra cosa más que os confieso. La prota es la versión idealizada de mí misma. Es como me gustaría ser. La veo y digo, ay, si yo pudiera ser así. Me parece que es todo aquello a lo que aspiraría. Y me encanta que te haya gustado el libro. Y le dice Alba, bueno, yo creo que me he peinado así a lo mohicano, tú ibas a estar preciosa. De arcoiris. De arcoiris, pues eso, perdón. Entendí mojado, no rainbow. El pelo arcoiris, que ibas a estar preciosa. Y le responde Merilu, hombre, arcoiris lo que llevas, no, esos 2 colores te quedan de maravilla. Y a mí sería imposible. Bueno, de tu relación con el universo de Batman, sé que tienes una charla centrada en ello con Jorge, entonces vamos a hablar ya por fin de los 2 últimos libros que han sido publicados en España gracias a la editorial Book, que son El Reino del Revés y Sky Hunter. He leído en tu libro que la historia del Reino del Revés, fue una novela que escribiste incluso antes que Legend, que se quedó sin publicar, y tú la defines como esta historia extraña, pero que siempre supiste que tenía algo especial. ¿Por qué la defines así? Yes, I am so excited that both Sky Hunter and the Kingdom of Back are here now. So muchas gracias to Puck and my editor. I think that, well, with Sky Hunter is a amalgamation of all of my emotions and feelings in the U.S. after the 2016 election. So I think if you read it,
you'll kind of see a lot of that in that book. The Kingdom of Back is an interesting one because, like you said, it was a story that I came up with before I wrote Legend, and it was a book that I had written right when I was working at Disney, still in video games, and I remember the first time I was inspired to write that book. I have always been interested in music. And I have always loved the work of Wolfgang Amadeus Mozart. I remember as a kid watching the movie Amadeus and playing his music. I studied piano for about 10 years when I was younger, and I've loved his music. I find his music incredibly difficult to play, and so I find him very frustrating but fascinating. And I remember when I read a biography about Mozart once, coming across this one chapter in the biography, which mentioned that he had an older sister. And I did not know that. And I remember thinking, like, I know so much about Mozart. I've been like a, Mozart stan for my whole life. How did I not know that he had a sister? Nobody talks about her. She's not even mentioned once in Amadeus, she's not mentioned anywhere. No one ever said anything about her, but he had an older sister who was 5 years older than him. Her name was Maria Anna Mozart, or as he called her, Nannerl. And I remember thinking, how can I not know anything about her? And there was only one chapter about her in the book, and the chapter talked about how she was every bit as prodigious as her brother was, every bit as talented. She started piano when she was very, very young and actually toured with Mozart, with Wolfgang when they were children, playing for all the kings and queens and courts of Europe. But the problem was that because she was a young woman growing up in 18th century Europe, when she hit the age of 18, she was no longer allowed to be a musician and play for the public and be a composer. She had to step away from that life and become, a wife and mother, and that was her fate in life. And so I remember reading that and thinking, and it just blew my mind. I just thought, like, how can we not know anything about somebody who was Wolfgang's equal? Wolfgang himself had so many letters that he wrote to his sister when he was older, saying how much he admired her. She was his everything. Like, he idolized his sister. He thought that she was an incredible composer. None of her music has survived, but we know in the letters that they wrote that she did compose music, and that she would send it to Wolfgang, and Wolfgang would write back and say, "Send me more, your work is incredible. I wish I could write like you. I wish I could compose like you." And so I became fascinated with Nannerl, and I came across this one historical detail about them one day. I'm sorry, there's so much here. There was this detail. You can handle it. Don't worry. You've been doing so amazing. Thank you. So I came across this historical detail about Nannerl one day, and it was that when they were children touring Europe, they would tour for weeks and weeks and weeks, and they would spend, weeks sitting in a carriage with no iPhone to entertain them as children. So what they did was they invented what they called this magical kingdom that they named the Kingdom of Back. And this was a historical fact. And I remember thinking, that is fascinating and such a magical and strange little detail of history. And I couldn't get it out of my head. So I started to write this novel it's from Nannerl's point of view, and it's about her and Wolfgang and how their lives were when they were young, all the way up through when she was a teenager and had to stop music composition and performing for the public. And it's a story about them growing up as these young musical prodigies, and how they create this magical kingdom that they call the Kingdom of Back. And how, as Nannerl gets older, this magical world begins to seep into their reality until they can't tell the difference between what's happening in real life and what's happening in this magical world. And as she gets older, becomes frustrated with
being held back, being forced to keep her work hidden, the kingdom itself also becomes darker and more menacing, until one day this young princeling from the kingdom comes to her with basically a devil's bargain to immortalize herself in history. So I guess it's a pretty strange story for me. It's a standalone story. I've never written anything else quite like it. It's a historical fantasy, and it's about real people who live. So I felt this additional pressure to get it right, and to do honor to the Mozart name and also explore what it must have been like being an Earl Mozart, and what could have been, I guess. So it was a really special story to me. It didn't sell originally because I wrote it before Legend, but as that book was getting rejected, I wrote the book Legend, and Legend ended up being the first book that I sold. But I kept going back to The Kingdom of Back and wanting to get that story out. So 10 years later, we gave it to my U.S. editor, and she loved it and published it, and I'm just really glad that story is out in the world now. Pues quisiera darle las gracias en primer lugar a la editorial, a PUC, por haber publicado tanto Sky Hunter, que es un libro que surge a raíz de las elecciones de 2016 y de mi reacción a las mismas, como por tener el reino del revés. Efectivamente, y es lo primero que voy a hablar, es una historia que escribí antes de escribir Legend. Es un libro que escribí mientras trabajaba para Disney haciendo videojuegos, y está inspirado por un detalle histórico que leí acerca de en una de las biografías de Wolfgang Amadeus Mozart, que es uno de los músicos más conocidos de la historia. Yo estaba obsesionada con Mozart, siempre he sido muy fan de Mozart, me encanta la música, veía la película de Amadeus una y otra vez, y de hecho incluso llegué a tocar el piano, fui a clases de piano de pequeña, y lo que ocurre es que es un instrumento muy difícil de tocar y me resultaba muy frustrante el no poder hacerlo todo lo bien que me gustaría. Pero el caso es que, como digo, me gustaba mucho la figura de Mozart, y leyendo la biografía descubrí algo que me dejó pero flipada, y es que Mozart tenía una hermana mayor. Yo, que me había considerado fan de Mozart toda la vida, había tardado un montón de años en enterarme de que tenía una hermana mayor. Y me decía, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que no supiera yo nada? Que en la peli de Amadeus ni siquiera la mencione, que no haya prácticamente referencias a ella. Y empecé a investigar. Y resulta que su hermana se llamaba María Anna Mozart, Wolfgang le llamaba Nana, y era 5 años mayor que él. Yo no hacía más que preguntarme cómo era posible que solo hubiera una referencia en un capítulo de una biografía, cuando por lo que fui descubriendo después era por lo menos tan buena como su hermano. Tenía muchísimo talento tocando el piano, y también ella aprendió a tocar desde muy pequeñita. Hacían, de hecho, tours, ella y Wolfgang Amadeus, por todas las cortes de Europa, actuando para reyes y reinas. Lo que pasa es que la mujer en el siglo XVIII en Europa se veía obligada a dejar la vida pública al cumplir los 18 años, al menos si quería dedicarse a la música. Ya no podía seguir siendo ni pianista ni compositora. Los únicos papeles, los únicos roles que le estaban reservados eran ser madre y esposa. Y por eso no leemos y no sabemos nada de ella. Y yo, cuando la descubrí, me quedé, como digo, absolutamente flipada. Me dejó alucinada. No sabía que Wolfgang Amadeus Mozart había tenido una hermana y que encima era igual de talentosa que él. Y no tenía ni idea de que su hermana lo era todo para Mozart, de que él la idolatraba, de que le tenía un cariño absolutamente enorme, y que se intercambiaban cartas. Hay una relación epistolar que ha sobrevivido entre los hermanos, en los que Mozart le dice: me encantan tus últimas composiciones, ojalá yo pudiera componer como tú, por favor, envíame más de lo que has compuesto. Me gustaría seguir viendo tu música. Nada de eso ha sobrevivido, ninguna de las partituras de Nana Mozart ha sobrevivido. Era una compositora extraordinaria y nos la hemos perdido para siempre. Y estaba realmente alucinada. Me parecía una pena que una compositora tan buena no hubiera llegado al gran
público. Y hay otro detalle de la historia de los hermanos Mozart que me tenía absolutamente fascinada. Es que, claro, cuando hacían estos tours, estas giras por las cortes europeas, pues iban de país en país, muchas veces en carruaje, y no tenían un iPhone con el que entretenerse, claro. Entonces, lo que hicieron fue empezar a crear un juego mientras iban dentro de ese carruaje, y fue crear un reino mágico que llamaban el reino del revés. Y ese reino del revés, es un mundo en el que mezclan detalles mágicos y detalles de la música y detalles del mundo que les rodeaba. Por eso digo que es una historia extraña, por eso digo que es un libro extraño el que he escrito. La novela empieza o surge de la idea de cómo sería ese mundo mágico que crean los hermanos Mozart, Nana y Wolfgang. Cómo de jóvenes empiezan a crearlo y es un mundo lleno de luz, lleno de magia, y cómo de repente, según Nana va llegando a la adolescencia y va viendo que le van a obligar a dejar de hacer lo que le gusta y va viendo que la van a constreñir o a encerrar en cierta forma, el mundo se va volviendo cada vez más oscuro. El talento de Nana no deja de crecer, pero no le dejan utilizarlo ni expresarlo. Y el mundo imaginario que crean los hermanos empieza a fusionarse con el que era la realidad, digamos. Hay momentos en que Nana no está segura si está viviendo en el mundo real o en el reino del revés que había creado con su hermano. La frustración crece, el mundo se vuelve cada vez más oscuro y llega un momento en el que aparece una especie de príncipe de ese mundo oscuro que le ofrece a Nana un pacto con el diablo. Le ofrece la inmortalidad para ella y para su obra, y eso es lo que cuento en la historia. Como podéis ver, si digo que es un libro extraño, es que es un libro extraño. Y realmente quiero explorar en él cómo la fantasía hace que seamos distintos. Pero claro, es un libro que está protagonizado por personas y personajes históricos, así que quiero ser fiel a su figura histórica y lo más respetuosa que pueda. Quiero honrar a Mozart, pero explorar también qué es lo que debe haber sido la vida de Nana, qué es lo que le puede haber ocurrido. Me pareció una historia absolutamente extraordinaria. Quería saber qué es lo que había sucedido con ella, con su vida y con este mundo del revés, y empecé a mover la novela una vez la acabé. Pero mientras la movía y me la iba rechazando en editorial tras editorial, escribí Legend, y esa sí que la aceptaron. Y 10 años después de publicar Legend, le enseñé a mi editorial en Estados Unidos este manuscrito del mundo del revés, y a la editora le encantó y se publicó. Y estoy encantada de que ahora también pueda estar en España. Nos quedan unos pocos minutos, pero no quiero que nos vayamos sin oír hablar de Sky Hunter. Es el libro en el que los golpeadores son el grupo de élite. 2 minutos solo, pero va a ser muy rápido. Diego, traduce rápido. Bueno, Sky Hunter es un libro en el que los golpeadores protegen Mara, que es la última nación libre del mundo, de los ataques de la Federación. Quizás sea, y no sé si piensas lo mismo, Marie, el libro que más cerca está del género de la distopía. That's a great point. I agree. I think that the world of Sky Hunter is in some ways the most dystopian story that I've ever written, because it is basically based on so many pieces of our real life dystopia. The origin for the story of Sky Hunter actually began, like I said, in 2016. In the US, we were all watching the election very closely, and when the Democratic primaries were happening, there was a speech given by a man named Dr. Khan about his son, Humayun Khan, who was a US soldier who had been deployed to Afghanistan and ended up being killed protecting his fellow soldiers. He was a young Muslim American soldier. And I remember watching that and then being haunted by this reality that so many, in the US, that so many young people go off to war for the US and give their lives for this country that does not give it the respect, give these young people from all marginalized walks of life the respect that they deserve.
So the character of Talon began to form in my head around that time. And Talon is a young woman who is an elite warrior in the last free nation in the world of Skyhunter. It's this tiny country called Mara, off in the corner of the world. The rest of the world has been taken over by a federation. And Mara is fighting a losing war. They know they cannot win against this massive encroaching power. And yet she will stand her ground, with her fellow warriors. Their sole task is to defend Mara from these monsters that the Federation keeps sending to the war front. These monsters have incredible hearing, so none of the warriors on the war front can speak aloud. They use sign language to communicate with each other. And the story is about Talon as a immigrant soldier defending this country that she was not born into. It's about found family and the good people that she finds who are fighting alongside her. It's about all of these questions that she has about, why do we love our country even if it has problems? Why do we keep fighting for something even if we see the fractures that are happening? Like, why do we fight? Why do we love? So it was a lot of those questions, and in that way, I think it is very dystopian in this exploration of a broken society and how do you live in a broken society? How can you tell when it's broken when you're inside that society? I had a lot of fun exploring these questions, and it was very cathartic for me to get out some of my frustrations with what was happening in reality. The world of Skyhunter was also influenced by this wonderful nonfiction book that I read that I highly recommend. It was called Fallen Glory: The Lives and Deaths of History's Greatest Buildings. And it was a fascinating nonfiction read because it was very narrative. It read like fiction about these huge civilizations and grand buildings that used to exist, built usually by kings or emperors who thought that they would be around forever. It talked about Babylon and the Library of Alexandria and the Tower of Babel and all of these ancient places that were thought that they would exist forever. Like at the time, they were considered immortal. The kings were seen as gods. And yet they all disappeared into the sands of time. And I found that so haunting and fascinating to think about. Where are we going to be in 5,000 years? Like 5,000 years is a really long time. And it's hard to imagine that we won't be here in some way that, in some ways we also think that we are immortal in a way. Like, how can people not know about the things that we were writing about on Twitter 5,000 years from now? But, where will all of that be? Will it all be ruins in a city? So that became the world of Skyhunter along with the characters. Sorry, thank you. Bueno, gracias por la pregunta. Tienes mucha razón en lo que estabas diciendo. El mundo de Skyhunter surge como un mundo efectivamente bastante distópico, es más cercano al distópico que está entre todo lo que he escrito. Se basa en muchas cosas distintas. Efectivamente, como os comentaba antes, el origen real de Skyhunter ocurre tras las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Cuando se estaban llevando a cabo las elecciones primarias del Partido Demócrata, hubo un discurso de uno de los candidatos, el Dr. Khan, que hablaba acerca de la historia de su hijo, un soldado que había sido desplazado de Afganistán y había muerto defendiendo a sus compañeros. Era un soldado que estaba en Afganistán, un soldado afroamericano, y me quedó dentro, me acosaba, me acechaba la idea de cómo Estados Unidos es un país que envía a sus jóvenes a luchar y a dar sus vidas por un país que no siempre los respeta como se merecen. Y ahí surge el personaje de Tallinn por primera vez en mi cabeza. Tallinn es una guerrera de élite que defiende el último país libre que queda en un mundo que ha sido conquistado por una federación. Ese país libre que está en una esquina del norte, en un rincón, se llama Mara. Y ella defiende ese país en una guerra que saben que van a perder, saben que no hay ninguna solución, pero se dedica a defender el país con sus compañeros, siempre tratando de protegerlos de los monstruos que la Federación envía en oleadas constantes. En primera línea, la Federación envía una serie de monstruos que tienen muy buen oído y eso hace que los soldados no puedan hablar entre ellos, sino que se tengan que comunicar utilizando el lenguaje de signos. Tallinn es extranjera, no nacido en ese país, pero está dispuesta a dar su vida por el país en el que no nació. Y eso hace que me pregunte un montón de cosas. Por ejemplo, lo que ocurre con la familia encontrada, con la gente con la que
luchas, con cómo eres una mujer que está dispuesta a defender un país. Y eso hace que me pregunte, ¿por qué defendemos nuestros países? ¿Por qué luchamos por algo? ¿Por qué queremos proteger algo aunque sepamos que está fracturado y que no va a salir bien? ¿Por qué surgen todas esas preguntas? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué queremos algo? De ahí ese aspecto distópico. Es una sociedad que está rota, aunque ¿cómo se vive en una sociedad rota? ¿Cuándo sabes que una sociedad está realmente rota y ya no se puede seguir viviendo en ella? Son todo preguntas que trato de explorar de la mejor de las maneras posibles. Es muy frustrante encontrar con la realidad y no poder tratar de todas estas cuestiones. El mundo Hunter es un mundo que también tiene una influencia muy grande de un libro de no ficción que se llama Fallen Glory, que es un libro, como digo, desde no ficción, que me ha servido mucho para la narrativa y que me permite conocer qué es lo que ocurría con las civilizaciones del pasado. Es un libro de no ficción, pero que describe los edificios, qué es lo que sucedía con los reyes y emperadores de la antigüedad, que era Babilonia, que era Alejandría. Habla de todos esos lugares que son míticos, lugares que han existido y que creían que iban a poder existir para siempre, que eran inmortales, donde los reyes se los consideraban auténticos dioses, pero han desaparecido, consumidos por las arenas del tiempo. Es absolutamente fascinante ver cómo 5.000 años después todavía nos acordamos de ellos, pero ellos pensaban que iban a ser los que seguirían todavía dirigiendo el mundo. Creemos que nuestro Twitter va a ser para siempre y dentro de 5.000 años nadie sabe ni siquiera qué es lo que era Twitter. Bueno, pues esas son todas las ideas en las que me inspiré para escribir Sky Hunter.